Competencias del Consejo de Participación Ciudadana en debate en la Asamblea Nacional. Comisión de Desarrollo Económico retomó tratamiento de reforma legal para derogar impuesto verde. Notarías podrán disolver matrimonios en caso de existir hijos tras vigencia de reformas al Código General de Procesos. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Viernes 28 de junio del 2019, amigos y amigas televidentes, bienvenidos y bienvenidas a la emisión central de TVL Noticias, con información que se ha generado hasta este momento en nuestro país. Gracias a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato a la información. Iniciamos. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, se reunirá en los próximos días con los jefes de las distintas bancadas legislativas y con los proponentes de varias reformas constitucionales para definir el mecanismo de tratamiento de estas propuestas. El titular del Parlamento no descartó la creación de una comisión ocasional para el efecto, tema del cual se hizo eco en el Pleno del Legislativo este jueves. En la sesión plenaria número 604, los asambleístas conocieron y debatieron sobre los proyectos de reformas parciales a la Constitución. Inició este debate el asambleísta Héctor Muñoz, quien explicó cuál es el proceso para llevar a cabo estas reformas. La resolución que haga esta Asamblea Nacional sea en función de lo que establece el artículo 442, que son temas de reforma parcial. Mientras que el asambleísta Rubén Bustamante planteó que el camino idóneo para tramitar estas reformas sería creando una comisión ocasional. Es de que constituyamos a lo mejor una comisión ocasional para poder ir avanzando con las diferentes propuestas de reformas constitucionales que han sido planteadas por varios de los asambleístas. Propuesta que secundaron algunos legisladores. Sostengo y a nombre de un grupo de compañeros que representamos estas voces también proponemos un espacio de discusión que puede ser una comisión ocasional. Por tanto, también apoyar la posibilidad de que se conforme una comisión especializada, porque aquí vemos distintas visiones. Quien no estuvo de acuerdo con esta iniciativa fue el asambleísta Héctor Yepes, quien considera que estas reformas deben ser incorporadas mediante consulta popular. Y creo que el día de hoy que estamos debatiendo sobre la necesidad de reformar la Constitución, es indispensable recordar que debe ser el mismo pueblo el que decida sobre estos temas. El legislador Fabricio Villamar sugirió al titular del Parlamento a que convoque a los proponentes de las reformas y a los jefes de bancada a una reunión a fin de unificar las reformas, poner en conocimiento del Pleno y remitirlas a la Corte Constitucional. Convóquenos a los proponentes. Convoque a los representantes de los bloques y bancadas, pongámonos de acuerdo sobre un texto y lo ponemos a conocimiento de los asambleístas. Hecho lo cual, votamos ese texto y en conformidad lo enviamos a la Corte Constitucional. Propuesta que fue acogida por el presidente César Litardo. Hay 3 reformas constitucionales presentadas y 4 enmiendas desde enero hasta la fecha, así que era también para que el Pleno se pronuncie. Me parece que podríamos la próxima semana hacer una reunión para definir en el tema de las reformas ese procesamiento con los jefes de bancada y los proponentes y poder ya presentar a este Pleno de la Asamblea una propuesta. Es así que la próxima semana se reunirán los proponentes y jefes de bancada para agilitar este proceso. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. En el marco de la sesión 604, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó este jueves a Mónica Ayala como miembro suplente del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES y a Marco Elizalde como juez elegible de la Corte Constitucional. Además, los parlamentarios aprobaron una resolución de iniciativa del asambleísta Amapola Naranjo para honrar la memoria del maestro Osvaldo Guayasamín al cumplirse 100 años de su natalicio. Por el contenido, por el simbolismo de cada una de estas obras plasmadas aquí en nuestro seno de la democracia, es que hemos solicitado, señor presidente y colegas asambleístas, este apoyo para aprobar un acuerdo de resolución para honrar la memoria a la grandeza de este insigne artista como es Osvaldo Guayasamín.
La representación política, fiscalización, el fortalecimiento institucional y la generación de leyes a favor del ciudadano son los 4 objetivos estratégicos para la construcción de la agenda legislativa hasta el 2021. Además, en los próximos días se implementará un sistema para dar seguimiento y evaluación a las leyes aprobadas. Como positiva califican los legisladores la estrategia efectuada por el presidente de la Asamblea, César Litardo, para definir una agenda consensuada para los próximos 2 años que restan del periodo legislativo. Creo que si estamos juntos, los sectores que estamos decididos a trabajar por la gobernabilidad del Ecuador, el pueblo mismo se irá dando cuenta y tendremos resultados positivos. La representación política para fortalecer la legitimidad y el fortalecimiento institucional son 2 de los 4 ejes propuestos que, según los asambleístas, se reforzarán con el permanente diálogo entre las diferentes bancadas. Estamos prácticamente ya en la recta final. Eso significa que ya nos conocemos, nos hemos tratado y sabemos que solamente conversando, dialogando, podemos encontrar la aprobación de las leyes más importantes a beneficio del pueblo ecuatoriano. Ya en materia legislativa, la construcción de leyes que beneficien directamente al ciudadano es la consigna. El presidente de la Asamblea detalla los proyectos que serán prioritarios. Tenemos nosotros en este momento que priorizar 3 leyes fundamentales hasta la vacancia legislativa, que deben ser las reformas al COIP, las reformas a la ley orgánica de la función legislativa y también el Código Orgánico de la Salud. Por otra parte, el asambleísta Fernando Burbano resalta como un logro la implementación de un sistema que permitirá hacer seguimiento y evaluación de la aplicación de las leyes aprobadas por la Asamblea. Implica que cada comisión especializada de la Asamblea Nacional podrá evaluar las leyes en coordinación con la Unidad de Técnica Legislativa, con participación ciudadana y cooperación con la academia. De tal manera que vamos a saber si la ley que aprobamos está siendo utilizada adecuadamente, está siendo usada por los ciudadanos, ha resultado el beneficio esperado positivo o está mal hecha. El fortalecimiento de la función de fiscalización y control político de la Asamblea también será otra de las prioridades, así como también la participación ciudadana en la construcción de leyes y la generación de cercanía del Parlamento con el territorio. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización conoció la solicitud de juicio político en contra de Verónica Espinosa, exministra de Salud. La mesa legislativa espera entregar su informe hasta el 18 de julio. La Comisión de Fiscalización abocó conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa que admitió a trámite la solicitud de juicio político en contra de Verónica Espinosa, quien estuvo al frente del Ministerio de Salud. La presidenta de la comisión, Joana Cedeño, expuso el cronograma de trabajo. Obviamente la presentación de pruebas, tanto de cargo y descargo, para lo cual tenemos 15 días y la realización, elaboración y en este caso aprobación del informe. De acuerdo al cronograma, el proceso de sustanciación del informe empezará con un recorrido por la ciudad de Guayaquil, en donde se denunciaron supuestas irregularidades en la red pública de salud. Y para eso tenemos 15 días. El día 1 arranca el 28 y obviamente el día a partir de la notificación y luego tenemos hasta el día 13 de julio este periodo de 15 días. Desde el 14 de julio hasta el 18 de julio, entonces tendríamos la fecha tope para la elaboración del informe, que son 5 días adicionales, y tomando en consideración que se podría solicitar una prórroga, de acuerdo a lo que determina también la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de 5 días adicionales. Verónica Espinosa es acusada de un supuesto incumplimiento de funciones. Así lo explicó la asambleísta May Montaño, quien figura como interpelante. Y ahí nosotros vamos a presentar pruebas de distintos centros hospitalarios. Y cuando nosotros declaramos este enjuiciamiento, este pedido de enjuiciamiento, habíamos hablado como ejemplo de 2 hospitales, de 2 centros que han sido reclamados por la ciudadanía. El uno es el tema del hospital de Zaruma y el otro el tema del hospital Delfina Torres de Concha de Esmeraldas. Según los tiempos de la Comisión de Fiscalización, el informe estaría listo el próximo 18 de julio. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Tiempo de una breve pausa promocional, pero ya regresamos con más información en la emisión central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional.
Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Continuamos con más información. En la Asamblea Nacional se debate el futuro del Consejo de Participación Ciudadana. Al menos 3 propuestas de reforma fueron planteadas en el Legislativo. Todas coinciden con eliminar la atribución de designación de autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Tenemos las reacciones. En la Asamblea Nacional se discute la posibilidad de modificar la Constitución, pero los caminos aún no están claros, sea por enmienda o reforma parcial. Eso se definirá la próxima semana, cuando el titular del Parlamento se reúna con los proponentes de las iniciativas. Y es que el objetivo es modificar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde el movimiento Suma, el asambleísta Héctor Muñoz propone que la legislatura retome la designación de autoridades. Creo que es la manera de poder enrumbar al país en un tema de fortalecimiento de la democracia y volver a esta institucionalidad, de volver a esta lógica en donde no solamente en el Ecuador se lo tenía antes, sino que varios países de la región, inclusive también en Europa, tienen los parlamentos la competencia de elegir las autoridades de control. De acuerdo con la Constitución, entre otras atribuciones, el Consejo de Participación Ciudadana designará a las autoridades de control. Vilma Andrade, de la Izquierda Democrática, propone un esquema mixto. Es que se constituye una comisión especializada conformada por 6 miembros de la academia y esta comisión lleva adelante la convocatoria, el concurso, la veeduría, las impugnaciones y le presenta una terna a la Asamblea Nacional para la designación de autoridades a futuro. Fabricio Villamar, del movimiento Creo, tiene su propuesta. Tienes que pasar por una reforma constitucional. No es enmienda porque reforma la estructura del Estado y en tanto reforma la estructura del Estado, los ciudadanos también tienen que pronunciarse. Pero desde la Revolución Ciudadana, Pavel Muñoz sostiene que devolver la designación de autoridades al Parlamento significaría politizar esas instancias. Pero querer que la designación de los entes de control vuelva a la Asamblea, que es un ente eminentemente político, desde mi punto de vista es un error. La multiplicidad de propuestas fue expuesta durante la sesión del Pleno del último jueves, en donde por lo menos 16 parlamentarios tomaron la palabra. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Desarrollo Económico resolvió crear una mesa técnica en conjunto con delegados del Ministerio de Finanzas y del Servicio de Rentas Internas, con el objetivo de resolver y avanzar con el tratamiento de las propuestas para la derogatoria del impuesto verde. Más de 299 millones de dólares es el monto pendiente de pago por el impuesto verde. Así lo informó Mauricio Lara, director general de recaudación del SRI, en la Comisión de Desarrollo Económico. 2018 fue de 119 millones y lo que está pendiente son 299 de todo el acumulado del impuesto. 252 son impuestos, 47 son intereses. La comisión inició con el análisis después de que el Pleno debatiera la derogación de este impuesto. El presidente de la mesa legislativa, Homero Castanier, dijo que se debe tramitar este pedido con urgencia, pues la mayoría de ecuatorianos que debe pagar no lo hace porque no tiene. Yo he ingresado disponer la condonación del pago de los pagos no realizados derivados del impuesto ambiental a la contaminación vehicular, porque realmente conozco de cerca quiénes son los que no pagan. No pagan no porque no quieren, sino porque no tienen, y son rubros ya inmanejables. Mientras que el legislador Fernando Burbano explicó por qué él considera que el impuesto verde genera corrupción. Yo me imagino a 10 dolaritos que les cobran en la carretera cada vez que lo pagan, lo paran, son 4.450.000 de corrupción. En la mesa consideran que la eliminación de este impuesto sería entre julio y agosto, pero les preocupa cómo resolver los casos de quienes están en mora y no han podido matricular sus vehículos, pues la norma no es retroactiva. Nosotros podemos, y aquí yo más bien quisiera solicitarle, Mauricio, que como SRI planteen algo e ingresen por escrito, además de dejarnos la documentación, para que esta comisión pueda debatir ya cuando hagamos el informe para segundo debate una solución definitiva a este problema. Según el SRI, son más de 440.000 vehículos que adeudan. Nosotros no somos preasignadores, ni asignadores, ni ejecutores de gasto. Nosotros somos el ente de recaudación, va a la cuenta única del Tesoro y sobre esos recursos ya hay respuesta a través del ente rector de las finanzas públicas. A fin de buscar una salida, conformarán una mesa técnica con los asambleístas de la Comisión de Desarrollo Económico, delegados del ente recaudador de impuestos y del Ministerio de Finanzas. Las propuestas las presentarán el próximo miércoles 3 de julio. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias.
Tras la puesta en vigencia de las reformas al Código Orgánico General de Procesos, el divorcio por mutuo acuerdo de una pareja con hijos puede ser tramitado en notarías. Antes, el juez era el único con la potestad de cancelar el matrimonio con hijos. Las reformas al Código General de Procesos entraron en vigencia este 26 de junio tras su publicación en el registro oficial. Dentro de ellas se encuentra la simplificación del proceso de divorcio. El actual COGEP estipula que las parejas con hijos ya pueden cancelar su matrimonio por medio de un notario. Previo a esta reforma, solo el juez tenía la potestad de llevar a cabo este proceso. Así lo explica el asambleísta Franklin Samaniego. Ya en el Código General de Procesos se podía acudir a un notario para que el notario procese un procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento cuando no habían hijos menores de edad. En este momento lo que se hizo es incluir la posibilidad de que una pareja que tiene hijos menores de edad pueda ir a un notario y obtener su divorcio más o menos en el plazo de un mes y medio. En la ley se incorporó una disposición que permite que los notarios tramiten los divorcios por mutuo consentimiento, siempre y cuando estén resueltos los temas de tenencia, alimentación y pensión. Es que previo a llegar a donde el notario se resuelva el tema de los alimentos, ya sea en virtud de una mediación que es puesta en conocimiento de un juez para que resuelva, porque ahí hay derechos, y la otra cuestión por una sentencia judicial. Además de esta reforma existen otras. El asambleísta Esteban Torres menciona otros artículos que simplifican los procesos para agilitar los trámites de los ecuatorianos. Los temas procesales son fundamentales para garantizar el acceso a la justicia de muchas personas. En un principio, por ejemplo, el tema de calificación de las demandas. La calificación de las demandas, que es una forma en la cual el proceso no sigue para un ciudadano porque dicen no está completo, le faltó completar, o se analiza el tema de pruebas cuando eso de momentos procesales se ha modificado. Entonces ahora va a haber una garantía de que tenga por lo menos el juez que verse con la persona y decirle por qué su demanda no cumple ciertos requisitos y no solo archivar. Tras la puesta en vigencia de estas reformas, las más de 500 notarías del país deben brindar este servicio a los ecuatorianos. La mesa que tramitó las reformas al Código General de Procesos fue la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Varias propuestas ciudadanas presentadas en la Comisión Ocasional de Tránsito fueron expuestas al interior de la Comisión de Justicia en el marco del tratamiento del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Las sanciones penales en materia de tránsito fueron analizadas. Las sanciones penales basadas en 3 principios como la participación ciudadana, objetividad y trabajo centrado en el sector fue uno de los aspectos tratados en la Comisión de Justicia en el marco del proyecto de reformas al Código Penal en materia de tránsito. El legislador Fafo Gavilanes indicó que los conductores manifiestan su malestar por las múltiples sanciones y multas que se imponen en este sector. Por ello ya se plantea. Le apuntamos en esta reforma, en la parte administrativa, es la capacitación. Es la formación y la actualización de conocimientos. En el artículo 4 se dispone de que se dicte la materia de tránsito y seguridad vial en todas las unidades educativas del país. Con respecto a las 3 contravenciones generales, llantas lisas, ingesta de alcohol y exceso de velocidad, también ya hay observaciones. No se sancionen de manera tan drástica, principalmente con prisión como determina en este momento, reemplazándose en algunos casos por trabajo comunitario. Los aportes de la Asociación de Escuelas de Conducción No Profesionales también constan en la iniciativa de la Comisión Ocasional de Tránsito. Ellos plantean la revocatoria definitiva de licencia de conducir en todos los casos de delitos con la existencia de fallecidos. En cambio, desde el sector del taxismo hay críticas en cuanto al transporte comunitario, pero también ya existen propuestas. En el que a través de circuitos y a través de la tecnología de GPS le permite ingresar a esa camioneta al mercado, al centro de abastecimiento, pero solo se establece cierto tiempo y regresa. Si se queda circulando por el centro de la ciudad, es de manera inmediata detenido. Los legisladores expusieron la realidad del sector rural. Son las que más les ha caído el látigo de la ley, porque a ellas sí les cae, a los otros pasan desapercibidos, la coima ahí y no pasó nada. Si usted revisa la ley, se permite el transporte intraprovincial en ese tipo de vehículos, entendiéndose que el transporte intraprovincial es cabecera cantonal entre cabecera cantonal. Y no se lo permite en el intracantonal. La próxima semana la Comisión de Justicia convocará a los representantes de la Agencia Nacional de Tránsito. Mariela Logroño, TVL Noticias.
El exministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, compareció ante la Comisión de Educación y explicó las acciones respecto de la asignación de recursos para los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. En 15 días, la comisión entregará un informe como parte del seguimiento de este tema, conforme lo resolvió el Pleno de la Asamblea Nacional. El 48% del presupuesto que el Estado asigna a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus 24 núcleos provinciales se queda en la provincia de Pichincha. Debido a esto, el Pleno de la Asamblea aprobó convocar a las autoridades vinculadas al ámbito de la cultura en la Comisión de Educación para que expliquen sobre la asignación de recursos. Fernando Cerón, representante del núcleo de la Casa de Cultura de Tungurahua, manifestó que no se está solicitando un aumento de presupuesto, sino que se cumpla la asignación equitativa de los recursos como tipifica el artículo 167 de la Ley de Cultura. La ejecución del trabajo cultural en territorio lo tienen que hacer las casas de la cultura. Pero al no respetar lo que establece la ley, lo que sucede es que la sede nacional sigue acaparando los recursos y los núcleos provinciales no podemos ejecutar nuestro trabajo. Mientras que el representante del núcleo de Manabí, Fidel Intriago, comparte postura y manifiesta que el caso de la provincia es aún más grave, ya que luego del terremoto del 2016 hubo daños en infraestructuras que no se han podido recuperar por este déficit financiero. Los recursos ante el Comité de la Reconstrucción, y eso es muy importante, incluso puede tal vez solicitar alguna revisión, alguna auditoría, de cuántos son los recursos que el Comité de Reconstrucción ha invertido en la recuperación de los espacios culturales que el terremoto destruyó, y van a ver que es $0. Llegó el turno del ahora exministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, quien manifestó que esta cartera de Estado no interviene en la asignación de presupuesto y recomendó que se le solicite al ministro de Finanzas la información necesaria. La aprobación presupuestaria es competencia exclusiva del ente rector de las finanzas públicas y la ejecución presupuestaria de la propia entidad que solicita la programación y la formulación. El Ministerio de Cultura, como ente rector de la política pública cultural, no interviene en este ciclo presupuestario. La Comisión de Educación tiene 15 días para elaborar un informe sobre el cumplimiento de la Ley de Cultura y la asignación presupuestaria para conocimiento del Pleno. Jennifer Carrera, TVL Noticias. Varias autoridades deberán comparecer en los próximos meses a la Comisión de Soberanía Alimentaria para que expliquen sobre las acciones emprendidas frente a varias problemáticas detectadas en el sector agropecuario. La mesa legislativa además prepara detalles para la organización de los foros en temas ganaderos y de alimentación escolar. La Comisión de Soberanía Alimentaria definió un cronograma de comparecencias de varias autoridades del Ejecutivo con el fin de que se respondan sobre las acciones realizadas frente a la problemática que atraviesan los diferentes sectores. La mesa legislativa analizará las tasas de interés para créditos productivos para el sector agropecuario, acuícola y pesquero. Para ello acudirá el presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y el gerente del Banco Central. Para analizar la problemática del sector pesquero, llamarán al ministro de Productividad y al Instituto Nacional de Pesca. El ministro de Agricultura, representantes de ARSCA y el INEAP y de Agrocalidad deberán informar sobre las problemáticas de leche, arroz y precios de insumos. Esto dentro del sector agropecuario. También acudirán autoridades de TAME para que informen sobre las acciones emprendidas tras varias quejas del servicio de la aerolínea. También los legisladores avanzan con la organización del Foro Nacional Ganadero a fin de que con la participación de varios sectores se analice la situación de las necesidades de este sector. El Foro Ganadero vamos a invitar gente de muchos sectores para que den sus opiniones sobre algunos aspectos que les está afectando, sobre todo el tema del robo de ganado. Estos insumos sirven para el proyecto que ya está en la Asamblea para el Código Orgánico Integral Penal y cómo combatir el robo de ganado. La Comisión de Soberanía, junto con las comisiones de Salud y Educación, trabajan para realizar en julio el foro sobre alimentación escolar que contiene los ejes de salud, educación y agricultura.
para seguir tomando información de varios actores, como es la industria, como es los productores, como es la parte de salud, los padres de familia, que son claves en esto, y representantes de niños, niñas y adolescentes, que también pueden opinar sobre la ley. Lo importante. Por otra parte, la comisión conoció la agenda de actividades para conmemorar el aniversario número 23 del Día del Pescador, que se celebrará la próxima semana en Muisne. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Asamblea Nacional recibió estudiantes de varias universidades del país para que participen como asambleístas por un día. Los estudiantes visitaron el salón plenario, recibieron una charla sobre el mural de Guayasamín y la historia del Parlamento ecuatoriano y posteriormente debatieron en calidad de asambleístas sobre la ley de reciclaje. Tras mostrar sus iniciativas, hicieron un recorrido por las instalaciones de la Asamblea Nacional. Los estudiantes expresaron la emoción que sienten por ser parte de esta experiencia. Me parece bastante bueno porque nosotros tenemos la oportunidad, gracias a nuestros docentes, hemos tenido la oportunidad de asistir acá a la asamblea y poder compartir nuestros criterios, basándonos en la ley, dándonos nuestra opinión para poder conocer un poco más y que ellos también conozcan nuestras opiniones para ver si se reforma un poquito la ley y se cambia también aquí en la sociedad. Pues me siento inspirado al entrar. Sinceramente, algún día aspiro a llegar a ser asambleísta porque sinceramente he visto muchas cosas que han estado mal en las leyes y prácticamente no se han reconocido derechos. Por ejemplo, está muy vagamente el derecho a la naturaleza, que está como sujeto de derechos. Ahora es momento de nuestro segmento Agenda Cultural junto a Tatiana Sonnenholzner. Muestra artística en el primer pabellón de las artes eróticas, poesía, cuento, música, charlas educativas, conferencias, encuentros, debates, demostraciones artísticas y todo tipo de manifestaciones en torno al arte erótico. Será este viernes desde las 2 de la tarde a las 9 de la noche en la Casa de la Cultura. Este sábado desde las 10 de la mañana en el Parque Bicentenario encontrarás la Expo Futuros Talentos. A propósito del inicio de las vacaciones, aquí encontrarás diferentes opciones para tus niños y niñas que tengan una actividad este verano. La exposición se extenderá hasta las 5 de la tarde y es un evento totalmente gratuito. Empezaron las fiestas patrimoniales. Este domingo 30 de junio, el Señor de la Buena Esperanza de San Agustín y San Pedro se unen para realizar sus fiestas a las 12 del día en un recorrido por las calles Guayaquil, Chile, García Moreno, Sucre y Venezuela. El encuentro será a las 12 del día en el Centro Histórico. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.